Estás viendo Medicina Inocua. Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Pues esta mañana nos da mucho gusto recibirlos como siempre y desde luego también me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Jorge Luis Olivas Loya. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Bien, amigos, me complace mucho informarles que en esta mañana tenemos un tema también, como todos los que tratamos aquí, muy interesantes, y es precisamente sobre el efecto placebo. Y para conocer precisamente sobre este tema, doctor, yo creo que debemos de iniciar preguntando ¿qué es el placebo? ¿Cuál es el significado del término placebo? Muy bien, esto a mí me parece muy interesante, creo que es un tema que deberíamos de difundir un poco más debido a que en muchos de los aspectos, muchas de las terapias inocuas, muchas de las terapéuticas alternativas y complementarias, frecuentemente se argumenta que funcionan o que tienen su mecanismo de acción sobre el organismo humano gracias al efecto placebo, y esto definitivamente deberíamos de aclararlo un poquito más profundamente. Pero bien, sí, efectivamente, el efecto placebo, bueno, la palabra placebo es una palabra que tradicionalmente se traduce como yo complaceré o complacer al sujeto al que se le aplica la palabra. Entonces, la palabra placebo en realidad eso significa, y se aplica en medicina cuando se administra o cuando se ensaya una sustancia tratando de favorecer una reacción en el organismo que la recibe para favorecer las ansias o el deseo que tiene por ser atendido. Entonces, en realidad la palabra placebo significa complacer. Ese sería el término etimológico de la... ¿Y de dónde surge ese término, doctor? O sea, ¿de dónde se acuñó, de dónde se empezó a utilizar o por qué se empieza a utilizar ese término en medicina? Muy interesante su pregunta, porque sí, efectivamente yo creo que esto debe de ser debidamente aclarado. La palabra placebo, en realidad, fíjese que la primera referencia que existe de la palabra placebo se encuentra en la Biblia. En alguno de los libros de la Biblia viene este término, precisamente tratando de explicar que se complace el deseo de algún personaje en alguno de los libros, y esta es podríamos decir, la primera referencia escrita que existe de la palabra placebo. Sin embargo, creo que en 1785, en un libro, en una materia médica de medicina, es donde se plasma primeramente como, en principio, como referente al efecto que pueda tener un medicamento aplicado a un paciente que desea ser atendido precisamente por algún problema de salud, y se aplica una sustancia que aparentemente no tiene nada que ver con el padecimiento del individuo. Sin embargo, se complace y se aplica un elemento terapéutico tratando de complacer el deseo del paciente, y creo yo que es la primera referencia que hay desde el punto de vista médico. De ahí en adelante se empezó a utilizar mucho más frecuentemente en los artículos y en las publicaciones médicas, precisamente refiriéndose a los procedimientos que no tienen ningún principio activo o ningún efecto medicamentoso real sobre el organismo, y sin embargo se aplica en cierto tipo de situaciones, de patologías, para complacer el deseo del paciente de ser atendido. Ahora, ¿cómo se utiliza, doctor? O sea, ¿cómo se puede aplicar? Un médico que está atendiendo a un paciente intuye, o según los síntomas que presenta el paciente, cuando él decide aplicar un placebo y cómo lo aplica. Bien, sí, primeramente hay que decir que el placebo puede ser aplicado, en realidad en la actualidad se puede utilizar de dos maneras, tanto como terapéutico
o como objeto de investigación. Cuando se utiliza en el sentido terapéutico, precisamente el médico, bueno, sabemos que el médico es un profesional de la salud que tiene que realizar un diagnóstico y en base a ese diagnóstico sabe o debe de saber cuándo un placebo puede tener o no efectos sobre un paciente. Entonces, de hecho, hasta en nuestra actualidad existe una gran cantidad de padecimientos, sobre todo de índole emocional, que efectivamente en los que es prudente aplicar el placebo en lugar de aplicar algún medicamento que de alguna manera puede traer riesgos para el paciente. Sin embargo, cada vez es menos socorrida la aplicación del placebo debido a que cada vez se tienen más recursos terapéuticos y cada vez hay menor necesidad de esto, pero en muchos de los casos puede todavía ser de utilidad como terapéutico. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se utiliza como investigación, yo creo que como objeto de investigación, yo creo que es el área más amplia que tiene de aplicación el placebo. El placebo es la utilización de una sustancia sin efecto farmacológico alguno, o sea, una sustancia inerte, sin ninguna actividad farmacológica, y casi siempre se utiliza para investigar los datos que un paciente o un grupo de pacientes presentan a la aplicación del placebo, siempre comparada con la aplicación de algún otro elemento que sí tiene una actividad farmacológica. Entonces, se realizan en la mayoría de las investigaciones en grupos a los que se les aplica placebo y en grupos a los que se les aplica algún fármaco y se diferencia cuál es la actividad del fármaco respecto al placebo, y es en muchos de los casos en la actualidad es la forma de evaluar cuál es la actividad que tiene realmente un fármaco sobre un paciente o sobre un padecimiento determinado, y esto siempre se hace con referencia al placebo, porque quiero decirle que el placebo en muchos de los casos actúa y modifica la respuesta del paciente. Entonces, definitivamente en investigación es el área donde más ampliamente se utiliza tanto el placebo como tal como el término placebo. Ahora,